Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Altiz, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real en high definition a través de nuestro streaming de video. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 750,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Tenemos un programa interesante, como siempre, mucho contenido, muchas informaciones y las cosas dichas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Este es su programa Agenda Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero Abinader Fortunato. Abinader, ¿cómo estás, hermano? Gracias, mi hermano Charlie. Buenas noches a todos nuestros amables televidentes y reiterarles nuestra gratitud a ellos por ser siempre tan leal con nosotros a esta hora de la noche aquí, a través de esta formidable plataforma del canal 69 Tora TV, que como usted decía, tiene todas las redes sociales, es una maravilla de colores este canal. Sí, una imagen súper nítida. Todos los amigos y amigas que nos ven, que nos hacen un reporte de la participación y de la interacción con esta planta televisora, nos hablan bien, elogian lo que es la plataforma de Tora TV y lo que son sus colores. Así que a ellos nuestra gratitud siempre, porque están aquí con nosotros, Charlie. Sí, gracias por la sintonía, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias a la CEO de este canal, la comunicadora controversial, exitosa, la única comunicadora de la República Dominicana, comentarista, como usted, que ha logrado establecer su propia empresa de televisión, un canal, no un canalito de YouTube, no, un canal con varios estudios, área de maquillaje, área de producción, área de edición, sala de conferencia, de modo que es una empresa establecida y que va en un proceso de crecimiento. Dentro de poco tendremos noticias interesantes de la forma como este canal ha estado creciendo, pero sobre todo, aparte de crecer desde el punto de vista de lo que es la planta física, hemos crecido en cuanto a la audiencia, en cuanto al respeto de la gente, porque nos caracterizamos acá desde la CEO, Claudia Pérez, hasta los demás conductores y animadores y productores, de decir las cosas como son, con responsabilidad. Aquí nosotros no hacemos campaña ni a favor ni en contra de nadie. Cuando hay que decir las cosas las decimos, y eso nos ha permitido a nosotros, desde el punto de vista personal, tanto a ti, Abinader, como a mí, haber desarrollado una carrera en los medios de comunicación de más de 30 años. Sí. Si hubiésemos sido gente irresponsable, charlatanes, que negociamos con las noticias, que hablamos mentiras, no estuviéramos en el aire. Sí, porque además la gente conoce qué tú tienes en la espalda, qué tú tienes detrás, cuál es tu experiencia, cuál es tu pedigrí y además los niveles éticos con lo que tú has podido hacer las cosas y tus experiencias de trabajo. Cuando nosotros entramos, Charlie, a los medios de comunicación globales, dígase Estados Unidos, que es la madre de los medios de comunicación, así como los europeos, estaban en pañales. En pañales. En esos tiempos no había ni siquiera celular, Charlie. No había ni celular. No había ni celular. ¿Tú recuerdas cómo eran las noticias internacionales? Claro, Yo que estuve en medios importantes en mis inicios. En lectura de noticias. El teletipo. El teletipo. El teletipo era un aparato enorme, grande. Enorme, que estaba en la redacción de los periódicos de forma a larga distancia, por decirlo así. Siempre recuerdo Vamos a explicarle a la gente a Felipe. Primero, que es un teletipo. Es como una máquina de escribir, pero que no la operamos en el departamento de prensa. Se maneja de larga distancia. Se maneja de larga distancia. Entonces, cuando surgió una noticia nueva, por ejemplo, la servían desde los Estados, desde Europa, ese aparato, que era como una máquina de escribir, comenzaba a teclear. De un tamaño alto. De forma automática,
y recibíamos la noticia en una hoja. Sí, sí, hay que... Con muchos errores, no había tiempo de No, corregirla. tú debes recordar que había que paliquear. Y paliquear era acentuar y corregir. Manual, sí. Esos faldos de periódicos que eran enormes y Una hoja grandes. enorme, sí. Un rollo de Muchas papel, noticias. un rollo de papel que va produciendo... Y a veces esos departamentos de prensa como Notitiempo, Noticiario Popular, Radio Mil Informando, Radio que Mil usted Informando. fue jefe de prensa Sí, en no. Radio Mil Informando. Ustedes Fue fueron los que coordinador. dirigían ahí, no se me haga el tonto. Trajimos los otros días al máster de Radio Mil, Sí, pero usted fue... que era Víctor Melo Valle. de las figuras importantes que dirigían lo que era prensa. Anteriormente a él estuvo Joaquín Jiménez Macho. Joaquín Jiménez Macho. Otra figura. Mira, y a veces cuando había crisis internacional... Mira, pusieron una imagen de un teletipo bellísima que la vi. Bueno, es un teletipo. Sí. Un aplauso a José. Sí, sí, ese es un teletipo, ¿verdad que sí? sí? Sí, un teletipo. No, es una máquina de escribir. No, ese es un teletipo en la versión moderna de un teletipo, porque habían otros que eran más atrasados que ese. Perfecto. Esa es la versión moderna. Entonces, los cables telefónicos se conectaban esas 4 clavijas. Sí, perfectamente. Y entonces, desde Europa, de Estados Unidos, de la EFE, dependiendo de llegaba la información. Dependiendo de las agencias de prensa que tú contrataras el servicio, la ITT, que era International Teléfono, era de Estados Unidos, una de las grandes proveedoras de información de Estados Unidos, y la RCCA, la recuerda, ¿verdad? RCA. RCA, perfecto. Y recuerdo a Felipe que en la calle El Conde estaba una estación, mira una máquina, una de la vía. Una máquina, eso no es una Remington. No, una Remington. Una Remington. Ahí fue que comenzamos a escribir. No, es un teletipo. Es otro teletipo, míralo ahí. Es otro teletipo. Ahora veo sí que otro teletipo. Entonces, fíjate, Abinader, que los medios pequeños no tenían esa particularidad de poder servir las noticias internacionales. Lo tenía Notitiempo, Noticiario Popular, Radio Mil. Los periódicos tenían un teletipo. Sí. Y había un operador de teletipo. Un operador que se pasaba a las 24 al frente del teletipo a ver qué noticia importante había. Perfectamente. Entonces, esas informaciones llegaban por United Press International, la UPI. La F. Agencia F, que era una de las más prominentes agencias, todavía se mantiene activa. Española. Estaba France Press, Associated Press de Estados Unidos también. Estaban también otra agencia europea, estaba Reuters, que era inglesa, ¿de acuerdo? Y estaba ANSA, que era alemana para la zona nuestra. Cuando ven eventos, acontecimientos internacionales, no había tiempo de corregir las noticias que venían en el teletipo. Por eso los locutores de esos años, en lo que usted estaba haciendo pinino, porque no puedo decir que usted era de esa generación, sí. Estaba haciendo pinino, eran diestros y además con un nivel de formación cultural. Una velocidad, una dicción perfecta. Entonces, cuando había guerra, cualquier situación así, ¿verdad? Que era noticia de último minuto, del departamento de prensa le llevaban a uno la noticia sin corregirla. Y tiene uno que agarrar su papel y corregirla en el aire. Corregirla. Sí. Yo aprendí mucho con don Darío Aracena. Darío Aracena. El lector de noticias, don Johnny Díaz, que leímos noticias en Notitiempo. Reinaldo Balcácer, una estrella de la lectura de Pedro noticias. Pérez Vargas. Don Pedro. Alex Vargas, su hermano. Alex Vargas, su hermano. Yo trabajé con él en Radio Mil. Cuando eso nosotros no teníamos la competencia de la televisión. Claudio de León, mi hermano. En Radio Central. Radio Central. Sí, cadena de noticias radio. Los años 89, 90. Tú sabes que en esa época, Abinader Fortunato, que tú la viviste, fuiste un maestro del periodista. No, un maestro no, por Dios. Desde esa época. No me mete en problemas. No, pues tú eres de los que corrían la noticia. Sí, pero no. El que corrige es el maestro, Los demás son alumnos. Mira. Pero era una época muy romántica y bastante responsable del periodismo. Sí, claro. O sea, ningún periodista pasaba una información. Por ejemplo, yo trabajé con Radamés Gómez Pepín. Trabajé con los principales directores en el Nacional. En el periódico El Nacional. Pero trabajé también con el doctor Molina Morillo en la revista Hora. Y trabajé, lo menciono para darle la experiencia, trabajé con Rudy González y Manuel Quirós y Leo Hernández. En Última Hora. En Última Hora. Sí. Trabajé con uno de los másteres del periodismo actual que todavía está dirigiendo periódico, que es el
el licenciado Miguel Franjul, Miguel Franjul, que era director del con Osvaldo periódico La Santana. Nación. ¿Trabajaste con Osvaldo Santana? No, con Osvaldo no trabajé. Ok. Era director del diario La Nación. Entonces, ningún periodista podía hacer una noticia en esos medios que el director le dijera a uno, mira, eso es la versión de la policía, o eso es la versión de Interior y Policía. Hay que investigar esa noticia. Nadie, la hora de la noticia, todo el mundo da noticia. Se contrastaban las fuentes. Se contrastaban las fuentes. Se contrastaban. ¿Qué dice la policía de ese asesinato? ¿Y qué dicen los que estaban ahí? Perfectamente. La otra campana. La otra campana. Esa sección la hacía Manuel Emilio Victorino, ¿era que se llamaba? Sí, Manuel Emilio Victorino. Que trabajaba en Notitiempo. En Notitiempo. La hora en Popular. No, él trabajaba él trabajó en Radio Popular también. También estuvo en Notitiempo, claro. Manuel Emilio Victorino. La otra campana. Sí, sí. Muchos periodistas. Un conflicto entre políticos. ¿Qué decía Peña Gómez? La versión de Peña Gómez. ¿Qué decía Jorge Blanco? Y la gente entonces se llevó una idea de un periodismo serio. El clavito en el zapato que trabajé con él, el señor Fermín Arias Beliar. Boca de puerco le decía. El papá de José Arias y de Aurora Arias, mi querida amiga, la poeta Aurora Arias. Que era un escritor fino. Él está vivo todavía. No, él murió hace mucho tiempo. Un escritor fino. Sí. Él escribía en tono jocoso. Hacía las críticas sociales. Y recuerda en Notitiempo el segmento que eran como dos campesinos. Mana, mana, pam, pam, banana, mana, mana. En la mañana temprano. En la mañana, que eran dos personajes del campo comentando la noticia. Sí, sí. Eso lo hacía Darío Baracena de forma magistral. ¿Qué nivel de creatividad había en la radio? Pero una de las cosas que distinguió esa época, ese tiempo, no hace mucho tiempo. No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Una de las cosas que distinguió. Yo estuve ahí. Nosotros estuvimos allá. Tú también. Jimmy Sierra. Sí. Una de las características que distinguió esa época, Charlie, ¿tú sabes qué era? Los niveles de información profesional, cultural, político. Los periodistas conocían los temas sociales, o sea, tenían un alto nivel de información y de formación. ¿Tú me entiendes? Ahora es más difícil, los reporteros leen menos. Nosotros crecimos, tú y yo crecimos, en una generación, en un tiempo, en donde la competencia era la lectura. ¿Qué libro leíste? La calidad era la competencia. Perfectamente. Entonces, esa calidad era con los niveles de formación con que tú habías amueblado tu cabeza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En los liceos empezaba eso, con los grupos culturales, teatro, danza, talleres. ¿Tú me entiendes? Y un dato interesante, Abinadel Fortunato. En esa época, los periodistas de los diferentes medios de comunicación no eran tan cuestionados como ahora, no eran tan criticados, no eran acusados de ser bocina. No eran corruptos. ¿No eran corruptos? No eran corruptos. Había sus excepciones. Sí, pero el periodista era pero honesto, el periodista, ¿por qué? Porque el periodismo es un sacerdocio. O sea, ¿a quién se le ocurría cogerle 100 pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos a una persona en periodismo? No, sí, por Dios. Y el periodista eso también, era denigrante. Eso era muy denigrante. El periodista también tenía compromiso social y también compromiso o participación ideológica. Eso lo templó como el acero. ¿Tú sabes cuándo el ejercicio del periodismo comenzó a relajarse? Mi opinión, aquí en República Dominicana. Cuando los periodistas, los comunicadores, comenzamos a convertirnos en empresarios de los medios de comunicación. Ya habían intereses económicos. Sí. Ahí comenzó la vaina a dañarse. Porque tú ponías un programa de televisión o de radio y entonces tú tenías que subsistir. Entonces, ¿qué hacía el gobierno de turno y los políticos? De una forma u otra, comprometían tu dignidad, tu honorabilidad, colocándote un anuncio. Sí. Entonces los periodistas comenzaron a autocensurarse, a no decir cosas. Eso ocurrió, entonces comenzó el deterioro de la imagen del periodista. ¿Tú te recuerdas de Teleín de Canal 13? Con José C. Moriles, que era el director. José C. Moriles, que era el dueño propietario del Canal 13, que estaba en la 30 de marzo subiendo, ¿verdad? Casi cerca de Palacio. Pero tenía a un reportero de la calle que denunciaba
todas las cosas de la calle. Llamaba, creo que era José Báez. ¿Tú lo recuerdas? Señor Que Bajito. reportaba Sí. desde las cañadas, Mire la aquí, asquerosidad, sí, miren ese hoyo. sí, miren, sí, era fácil. Una época muy bonita. Nosotros venimos de esa época y eso nos ha permitido, 30 años después, tener vigencia. Lo otro, Charlie, de esa parte, que es realmente vital, era el compromiso social, Claro, el nivel claro. de conciencia del periodista y su nivel social, porque el periodismo, según decía uno de los grandes teóricos del periodismo, que había escrito un libro, se llamaba Periodismo y lucha de clase. Camilo Taufik era uruguayo. Entonces él decía, no, el periodismo es una profesión de compromiso. Es un sacerdocio, pero una profesión de compromiso. ¿Tú me entiendes? Siempre la gente buscaba a los periodistas y confiaba en los periodistas. Pero vuelvo y digo, cuando el periodista se convirtió en empresario de la comunicación, ahí se dañó la vaina. Porque han antepuesto, hemos antepuesto la permanencia de nuestros medios en el aire, sea un canal de televisión, sea un periódico, porque hay que subsistir. Y entonces los dirigentes políticos han comprendido eso, sectores empresariales se han aprovechado de esa debilidad, porque los periodistas antes no eran ricos, eso es ahora que son ricos. No, no eran ricos. No eran ricos, ninguno. No. Ahora son millonarios, pero con mucho cuarto y con villa. ¿Cómo? Millonarios. Millonarios. Yo quiero tener una villa. Millonarios. Sí, hay unos que tienen villas en Multimillonarios. Hay gente que diferentes tiene multimillonarios. Pero eso no es malo tampoco. Eso no es malo. Hay mucha gente que tiene su dinero y tienen dignidad. Y se ha fajado. Que no sean cualquierizados. No sean cualquierizados. Y además, una cosa, Charlie, muy importante, y es que los periodistas también, hay que decir la otra parte. Cuando tú hablas de eso, hay que decir también que los medios, con excepciones, yo trabajé en medios que pagaban poco, pero trabajé en medios que pagaban bien y ganaba bien. Claro. Pero también las condiciones sociales y económicas que imponían los medios pagándole poco dinero obligaron también a muchos periodistas a buscar distintos nichos de trabajo y también empezaron a corromperse porque no tenían condiciones sociales económicas, digamos que condiciones aceptables. La capital dominicana era una aldea, recuerda. Era una aldea, sí. Que no se utilizaban, no estaban de moda las urbanizaciones y los edificios de apartamentos. Aquí la gente vivía en callejones del ensanche de San Carlos, en Villa Juana. De la Feria. De la Feria. Tuve periodistas muy buenos que vivían en lugares humildes. Modestamente. Modestamente, pero con dignidad. Ahora los periodistas viven en torres residenciales. Sí, y eso es muy bueno. Eso no está mal. Pero hay que mantener la dignidad, sí, el respeto a la profesión, para que puedan tener una carrera larga en los medios de comunicación. Para que no te señalen. Sí, sí. Para que tus hijos no se sientan avergonzados de ti como padre. Porque mucha gente se hizo sinvergüenza, pero eso también templó el acero del otro lado. Así es. Vámonos con los temas duros de hoy, que nos queda poco tiempo. No, nos queda un paquete de tiempo, Charlie. Vamos a comenzar con que hay un nuevo jefe de la policía, un nuevo director de la policía. Es una buena noticia. Ahí está, ¿usted lo conocía? Luis Abinader, el presidente Abinader. Vamos a ver lo que dice aquí. Lo que dice, sí. Luis Abinader dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz, Policía Nacional, al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional mediante el decreto número 111-26. Lo sacaron, parece que de toda esa oferta que había, ¿verdad? Sí. Habían 37 aspirantes, Charlie, ¿verdad? 37. No, que oí que había. Siempre hay aspirantes. La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la ley número 590-16, ley orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente de la atribución de nombrar al director general de la policía, entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del decreto 557-23. Vamos a dar algunos datos. ¿Quién es general Cruz Cruz? Cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución,
caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional de 2023 a 2026. Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional sur, director de enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y director de Control Interno, entre otras responsabilidades. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior de la Defensa, General Juan Pablo Duarte Díez. También su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional. Qué bueno. Tiene un currículum ahí, un currículum pesado, más o currículum menos ahí. pesado. Bueno, es pesado. Sí, o sea, ingeniero civil, egresado de la UNFU, tiene que ser muy bueno, pero tiene también maestría en defensa. Esa es la importancia de las instituciones. Mira, Calificada. Si una institución llega a gente calificada, pueden ocurrir muchas cosas, porque en este país, en las instituciones y fuera de este país ocurren todas las cosas, pero una persona que tiene un perfil profesional de ese tamaño trata de hacer las cosas bien. Y además, a la policía hay que insistir en enseñarle a todos esos patrulleros, a todas esas cosas, el respeto, la importancia de ser un profesional de la policía, un buen investigador. Claro, claro. Tú sabes lo que es que desaparece una persona y a los primeros 4 o 5 días la policía está trabajando contigo, pero a las 2 semanas o a la segunda semana ya la policía dice, los muchachos van a los patrulleros, nosotros vamos a ir, pero se necesita gasolina y se necesita algo para el desayuno, para cosas. Entonces, cuando una policía llega así, a ir donde una persona que está dolida porque se le ha desaparecido y el Estado no es capaz de hacer un peritaje con profesional, entonces lo que hace la gente, ¿sabes lo que hace, Charlie? Sí. Que te quiebra la fe en la institución por completo. Ahora, cuando un policía llega formado, dígame esto, vamos a hacerle este levantamiento. Por eso es tan importante seguir afanando para que la policía siga ese proceso de transformación que uno tiene que reconocer. Yo lo reconozco muy bien. El presidente Abinader ha hecho todos los esfuerzos, ha dispuesto la mayor cantidad de dinero, pero es un cuerpo que es difícil. Hay que recordar que esa policía primero fue política. Sirvió a los 12 años de Balaguer, a los remanentes de la dictadura del trujillismo, y tenía una conducta, una cultura del crimen, de las cosas, de la trapisonda, de esconder cosas, y perdió el ribete profesional. Y después entonces, después de pasar de Balaguer a un nuevo proceso, aunque siguió matando gente en la calle, la policía ya no lo estaba haciendo, no estaba matando políticos, no estaba haciendo expedientes, instrumentando expedientes, torturando. Lo hace todavía, pero en menor rango, pero muy mínimo. Pero porque la policía pasó a ser una institución de competencia, de problemas nacionales, del día a día, incluso de aliarse con delincuentes para hacer travesuras. Pero ese no es el cuerpo. El cuerpo tiene muchísima gente importantísima, profesionales, honorables, que dan, incluyendo mucha gente que está en la calle haciendo su trabajo en los distintos departamentos de la policía, esos patrulleros que amanecen mientras usted está durmiendo. A esa gente hay que darle su respeto siempre. Y los que no actúen como trogloditas, como abusadores, como gente que da galletas, la gente entonces le tiene otra calificación. Bueno, vamos a una pausa comercial, hay muchos temas interesantes. Vamos a una pausa, retornamos en breve.